Saludos, bienvenidos a este video tutorial en el cual les estaremos mostrando la aplicación del paquete de análisis estadístico R a través de su entorno gráfico RStudio. Esto lo haremos a partir de la ejecución de un ejemplo bien simple que nos permitirá tener una idea de las bondades de R para el análisis de datos cuantitativos. En el marco del subproyecto Tecnologías de la Información aplicadas a la docencia universitaria de la UNEYES, quienes estaremos conversando con ustedes, Alfredo Franco, Ricardo Castillo, Jocelyn Echeverry y Noraima Figueroa. Ahora bien, ¿qué es R? R es un paquete de programación que se utiliza para el procesamiento y análisis estadístico de datos. Es un programa libre y multiplataforma. Esto quiere decir que es de código abierto con licencia GNU. Podemos descargarlo libremente desde su página e instalarlo en Windows, Mac OS y Linux. Comenzaremos explicando el entorno donde estaremos trabajando en R. Pueden observar que la ventana de trabajo tiene una barra superior con varias pestañas que nos muestran muchas opciones para trabajar con el documento. Por ahora no nos vamos a concentrar en ellas. Vamos a centrarnos más bien en las áreas de trabajo de RStudio, que son 4. En el primer cuadrante, la parte superior izquierda es el área donde vamos a desarrollar el script o el guión de instrucciones para hacer los cálculos del ejercicio. En la parte inferior izquierda tenemos la consola o terminal de trabajo, donde se irán mostrando las instrucciones que ejecutamos en la parte de arriba. Al lado derecho también tenemos dos áreas. En la superior derecha podemos ir viendo los elementos del ejercicio, el historial de comando y otros. Y en la parte de abajo podemos observar los archivos, diagramas, paquetes disponibles y otros. Como ya les mencionamos, vamos a comenzar a trabajar un ejercicio simple, el cual les iremos explicando paso a paso. Como pueden ver, ya tenemos desarrollado un script para el ejercicio que vamos a explicarles. Estamos en Tecnología de la Información aplicada a la Educación Superior de la UNEYES y vamos a hablar de análisis de datos cuantitativos. Las primeras instrucciones que nos vamos a conseguir en nuestro script son estas que vemos aquí, que tienen al inicio un hash o almohadilla y están en color verde. Estas instrucciones se llaman comentarios y nos sirven solo para entender de qué se trata nuestro proceso estadístico e identificar cada una de sus partes, lo que significa que el programa no las va a ejecutar. Por ejemplo, aquí dice que en el presente ejercicio se establece la relación de un grupo de personas a las cuales se les toma el registro de su frecuencia cardíaca alta y el registro de la edad. Se van a realizar los cálculos estadísticos básicos y proceder al análisis de los mismos. Leemos los datos de una hoja de cálculo que previamente guardamos en formato CSV. Ninguna de estas instrucciones las va a calcular el programa R. Solo nos permitirá hacer las distinciones entre las partes de nuestro script. Se supone que la información con la que vamos a trabajar nuestro ejercicio son los datos que recogimos durante nuestra investigación. Ahora bien, para trabajar en RStudio se requiere que el documento esté en formato CSV. ¿Qué significa esto? Que primeramente necesitamos convertir la hoja de cálculo en un documento CSV para poder trabajarla con el programa R.
Una vez que hemos registrado cada uno de los datos recogidos en nuestra investigación en la hoja de cálculo, al momento de guardarla, vamos a ir a Guardar como y seleccionamos la opción de formato que se llama CSV, que es este que ustedes ven aquí. Allí podemos ver claramente que dice documento de tipo CSV o separado por comas. CSV significa Comma Separated Value en inglés. Ahora bien, para comenzar a trabajar, ¿cómo pasamos los datos que hemos guardado en formato CSV para nuestro programa R? ¿Cómo los va a leer R? Vamos a ejecutar entonces la primera línea de comandos, esta primera instrucción que vemos aquí, donde datos es la variable donde vamos a guardar los datos que vamos a traernos de la hoja de cálculo en formato CSV. Esta especie de flecha que tenemos aquí, que no es más que el signo menor que seguido de un guión, que significa asignar, es decir, vamos a asignar a una variable que se llama datos, que está aquí a la izquierda, el contenido de lo que está a la derecha, es decir, read CSV, que significa leer un documento de tipo CSV. Es muy importante tener cuidado al escribir las instrucciones en R, pues cualquier error que cometamos al escribir implica que no va a funcionar la instrucción. Así que hay que copiar cada punto, cada coma, cada letra con sumo cuidado de no cometer errores. Seguidamente, tenemos otras instrucciones dentro de un paréntesis. Primero, tenemos la instrucción File Choose. Se abre y se cierra paréntesis. Esta instrucción sirve para que el programa abra el explorador de archivos y podamos seleccionar los datos con los que vamos a trabajar. Luego tenemos la instrucción Header igual T mayúscula. Esa T mayúscula significa true o verdadero. Header es encabezado. Lo que le estamos indicando al programa es que la hoja de cálculo donde tenemos nuestros datos tiene un encabezado. Por una parte está el encabezado de la columna edad y por la otra está el de la columna frecuencia alta. Entonces, header igual T mayúscula nos sirve para que al momento de leer los datos el programa R sepa que una columna se llama edad y la otra se llama frecuencia alta. De lo contrario, el programa entenderá que todos son datos hasta arriba, incluido el encabezado, y como es texto, nos producirá un error. Por último, tenemos set, entre comillas, una coma, con lo cual estaremos enfatizando que nuestros datos están separados por coma. Para ejecutar la instrucción, nos vamos al panel superior del primer cuadrante en el botón Run. Primero nos colocamos sobre la instrucción y damos clic en Run y se ejecuta la instrucción. Como podemos observar, se activa el explorador de archivos para que podamos seleccionar el documento CSV con los datos que necesitamos para realizar el ejercicio. Buscamos el archivo ejercicio número 1.csv, comprobamos que en efecto es un documento de tipo CSV como lo vemos aquí, lo seleccionamos y abrimos. En el cuadrante inferior, el de la consola, se puede observar la instrucción en color azul, lo que indica que no hubo novedad. Caso contrario, aparecería la información en color rojo, lo cual indica un error. Ahora bien, ¿cómo podemos ver los datos? Los datos los veremos ejecutando la siguiente instrucción.
Nos colocamos en la línea de datos y damos clic en Run. Aquí podemos observar el contenido de la variable datos. Una columna con los datos de edad y otra columna con los datos de frecuencia alta. Podemos ver que una persona con 25 años tiene una frecuencia cardíaca alta de 108. Una persona de 50 años tiene una frecuencia cardíaca alta de 113. Una de 27 con una frecuencia cardíaca alta de 112. Y así sucesivamente hasta que llegamos a 40 casos, que fue lo que leyó el programa R de nuestra hoja de cálculo. Pasemos a identificar cada una de las variables. Tenemos dos variables en juego. Una variable que representa las edades de las personas, otra variable que representa las frecuencias cardíacas altas de las personas. Las X serán las edades y van a ser la variable independiente. Las Y serán las frecuencias cardíacas altas y van a conformar la variable dependiente. ¿Por qué así? Pues porque la frecuencia cardíaca varía según la edad, no al contrario. Lo que significa que la frecuencia cardíaca va a depender de la edad. Entonces, queremos crear una variable que se llame edad y otra que se llame frec alta para referirnos a la frecuencia cardíaca alta. Así que a edad le ponemos al lado el símbolo de asignación, que es menor que y guión, un signo de dólar y la palabra edad. ¿Qué le estamos diciendo a R? Toma lo que hay en datos, en la columna edad, y asígnaselo a una variable que se llama edad. Seguidamente, hacemos lo mismo con frec alta. Le decimos a R, toma lo que hay en datos en la columna frecuencia alta y asígnaselo a una variable que se llama frec alta. Ejecutamos edad, run, observamos la instrucción en color azul, no hay error. Ejecutamos frec alta, run, tampoco hay novedad. Para ver qué fue lo que hicimos, ejecutamos la variable. Ejecutamos edad, run, y me muestra en la consola la información de las edades en dos filas. Antes la teníamos en una columna. Seguidamente ejecutamos frec alta, run, y me muestra las frecuencias cardíacas altas en varias filas. Ahora, ¿qué significa este primer número entre corchetes? Que el primer elemento de la primera fila está en la posición 1. Que el primer elemento de la segunda fila está en esta posición. Y así con los elementos de las frecuencias altas. Ahora que ya tengo los datos cargados en R, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues podemos obtener estadísticas y analizar los resultados. Para el cálculo de la media, una de las estadísticas que usamos con frecuencia es la media o el promedio. Nos sirve para ver más o menos hacia qué valor se agrupan los datos, a qué valor se parecen los datos. Queremos saber el promedio de la edad de las personas con frecuencia cardíaca alta. ¿Cómo lo hacemos en R? Comenzamos buscando un nombre para la variable. En nuestro caso es promedio.edad. Le ponemos al lado el símbolo de asignación, menor que y guión. Y el comando que R sepa que queremos calcular la media. Men, entre paréntesis, edad. O lo que es lo mismo,
obtener el promedio de la variable EDAC pulsando Run. Ejecutamos para ver el resultado, promedio.edac, pulsamos Run y nos dio un promedio de 39,95. ¿Qué significa eso? Que las 40 personas de las cuales obtuvimos su frecuencia cardíaca alta tienen un promedio de edad de 40 años, lo cual es importante saberlo, puesto que la frecuencia cardíaca disminuye con la edad, salvo en algunos casos particulares de salud. Y este es un valor que relacionado con la frecuencia cardíaca, nos va a mostrar si la tendencia es correcta. Seguidamente, buscamos el promedio de la frecuencia cardíaca alta. Nombramos la variable promedio.frec.alta. Le asignamos la media de la variable frec.alta, pulsamos Run, ejecutamos para ver el resultado, promedio.frec.alta, pulsamos Run y obtenemos un promedio de 114,25. Este resultado, junto a otros elementos, además de la edad, nos va a permitir realizar un análisis más claro. Seguidamente pasamos a calcular la varianza. La varianza es importante porque me indica qué tan dispersos están mis datos, qué tan diferentes son entre sí. Es decir, mientras más grande sea la varianza, quiere decir que mis datos son más heterogéneos. Por el contrario, mientras más pequeñita sea la varianza, quiere decir que mis datos son más homogéneos. Siempre es más fácil trabajar con datos homogéneos, porque no estamos trabajando con mucho peso entre sí, no son muy diferentes entre sí. Caso contrario, es más difícil trabajar con datos heterogéneos cuando la varianza es grande. La varianza es una fórmula sencilla. Lo que va a hacer es toma cada valor y le resta la media. Lo eleva al cuadrado, luego suma todos los cuadrados de cada uno de los datos y los divide entre el número de datos, que en este caso es 40. ¿Cómo la podemos calcular con R? Pues hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Comenzamos buscando un nombre para la variable. Varianza.edac. Le ponemos al lado el símbolo de asignación, menor que, y un guión. Y el comando para R, sepa que queremos calcular la varianza, es var, entre paréntesis edac. Con esto le estamos diciendo a R que obtenga la varianza de la variable edac. Luego pulsamos Run. Hace los cálculos sin ningún problema. Ejecutamos para ver el resultado. Varianza.edac. Pulsamos Run. Y nos da como resultado 161,6385. Un valor bastante alto. Seguidamente buscamos la varianza de la frecuencia cardíaca alta. Nombramos la variable varianza.frec.alta, le asignamos la varianza de la variable frec.alta y pulsamos Run. Ejecutamos para ver el resultado, varianza.frec.alta, pulsamos Run, nos da como resultado 74,24359. También es un resultado bastante alto. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza y se puede obtener con SD, que en inglés significa Standard Deviation. ¿Cómo la calculamos? Igual que la instrucción anterior. Comenzamos buscando un nombre para la variable. Dex.edac. D, desviación estándar de DAC.
El comando para que R sepa que queremos calcular la desviación estándar, SD, entre paréntesis, EDAC. Le estamos diciendo a R que obtenga la desviación estándar de la variable EDAC. Pulsamos Run, ejecutamos para ver el resultado. des.edst.edac. Pulsamos Run y nos da como resultado 12.71371. La desviación estándar te permite ver e identificar a los elementos que están dentro o fuera de los márgenes respecto de la media. Es decir, los elementos que están dentro de un rango y que son elementos representativos. El resultado me indica que los datos están entre la media más o menos la desviación estándar. Esto significa que la edad de las personas de este ejemplo está entre la media, que es 39,95, más o menos la desviación estándar de 12.71371, lo que indica que la edad oscila entre 27,24 y 52,66. Tal como lo arrojó la varianza, los datos son muy dispersos y estaríamos hablando de una diferencia de más de 20 años, una diferencia bastante alta. Seguidamente buscamos la varianza de la frecuencia cardíaca alta, nombramos la variable, varianza.frec.alta, le asignamos la varianza de la variable frec.alta, pulsamos Run, ejecutamos para ver el resultado. Varianza.frec.alta, pulsamos Run, nos da como resultado 74,24359. Este resultado nos indica que la frecuencia cardíaca alta oscila entre 40,01 y 188,50, tal como lo arrojó la varianza. Los datos son muy dispersos y estaríamos hablando de una diferencia de más de 148,49 puntos. Una diferencia demasiado alta. Si queremos comprobar los resultados de la desviación estándar, solo se calcula la raíz cuadrada de la varianza y debería dar el mismo resultado. Eso lo hacemos con el comando sqrt, que significa raíz cuadrada. Sqrt run en inglés. Entonces ejecutamos sqrt varianza.edac. Pulsamos Run. En efecto, ha sido el mismo resultado de la aplicación del comando sd. 12.71371, ya que los mismos calcular la desviación estándar que la raíz cuadrada de la varianza. Histograma. Otra de las herramientas estadísticas que tenemos en R es el histograma. El histograma nos dice la cantidad de personas que están entre un rango de edad específico, así como el rango de frecuencia cardíaca alta, pero de una manera gráfica, lo cual nos permite visualizar rápidamente qué es lo que está sucediendo con nuestros datos. Ahora, ¿cómo hacemos el histograma de frecuencia? Con el comando is y en entre paréntesis las variables de la cual queremos el histograma. Ejecutamos is entre paréntesis edad y en el cuadrante inferior derecho podemos ver el resultado de la gráfica. El histograma nos muestra un resumen de los rangos de edad de las personas de nuestro estudio. Los picos o conglomerados más altos nos muestran los valores más comunes, que en nuestro ejemplo son las personas con edades entre 50 y 55 años. Se puede ver de manera directa que las personas que tienen 20 años o menos son 4, que las que están entre 25 a 21 años son 5, entre 30 a 26 solo es 1, y así sucesivamente. Otra cosa que también podemos ver en el histograma es que la barra alrededor de la media 39,95 está muy dispareja,
lo cual indica que los datos son muy dispersos, tal como lo arrojó el cálculo de la varianza. Ahora vemos el histograma de frecuencia cardíaca alta. Ejecutamos is, entre paréntesis, fre alta, y enseguida vemos el histograma, que nos muestra, entre otros, el pico de frecuencia cardíaca más alta, un valor atípico en el rango de frecuencia cardíaca alta entre 95 y 100, que debe llamar nuestra atención. Entre otras lecturas, como hemos podido comprobar, esta es una forma muy visual de ver el comportamiento de nuestros datos, pero también podemos mejorar dándole color. Para ello, usamos el modificador col, seguido de igual y el color en inglés. Entonces, ejecutamos is, fre, alta, color, green, y obtenemos el resultado, el histograma de la frecuencia cardíaca alta, en verde. O si lo preferimos en otro color, como por ejemplo, amarillo, para la variable de edad. Ejecutamos is, edad, color, yellow, y obtenemos como resultado el histograma de la edad en amarillo. En el plano cartesiano, ahora queremos conocer la relación que existe entre la edad y la frecuencia cardíaca alta. Para ello, es conveniente graficar ambas variables en el plano cartesiano. Esto es lo que se conoce como diagrama de dispersión. Este diagrama, en el eje vertical, que es el eje de las Y, va a tener la variable dependiente, que es la frecuencia cardíaca alta, y en el eje horizontal, que es el eje de las X, va a tener la variable independiente, que es la edad. Y cuando uno de los puntos del plano cartesiano va a representar la edad de cada persona y su frecuencia cardíaca alta, esto se hace con la intención de visualizar qué relación hay entre las dos variables. ¿Cómo haremos esto? Pues con un comando que se llama plot. Plot significa gráfica, que va a graficar el plot, la edad contra la frecuencia cardíaca. Es importante el orden en que coloquemos las variables. Primero va la variable del eje X, es decir, la edad. Y luego la variable del eje Y, es decir, la frecuencia alta. Ejecutamos plot, edad, frecuencia alta, entre paréntesis. Aquí tenemos la gráfica. La frecuencia alta en las y la edad en las X. Ahora bien, ¿qué podemos observar en la gráfica? Muchos estudios médicos señalan que en la medida en que las personas crecen, se hacen mayor. La frecuencia cardíaca alta va disminuyendo cuando se es una persona sana, debido a que el envejecimiento deprime la actividad eléctrica espontánea del corazón. Por tanto, deberíamos observar una gráfica donde los datos estén aglomerados de izquierda a derecha en descreción o disminución, es decir, en relación lineal negativa. No obstante, en esta gráfica podemos observar una inconstancia entre la edad y la frecuencia alta. Observemos que las personas de menor de 35 años pueden tener una frecuencia cardíaca alta, y en unos casos mayor, en otros menor. A partir de 35 años hasta los 50 va en aumento, y después de los 50 ocurre lo mismo que en los de menos de 35 años. Solo en algunos casos podemos observar que la frecuencia cardíaca alta va disminuyendo con la edad. En conclusión, en la muestra de este estudio hay una relación muy débil entre las variables casi nulas. Coeficiente de correlación. Para saber con mayor exactitud qué tan relacionadas están las variables es a través del coeficiente de relación, que es un cálculo que mide qué relación hay entre dos variables. Si el coeficiente de relación se acerca a -1,
quiere decir que hay una relación inversamente proporcional. Si por el contrario el coeficiente de relación se acerca a 1, quiere decir que hay una relación directamente proporcional. Y si está alrededor de 0, quiere decir que no hay ninguna relación. ¿Cómo haremos esto? Pues con un comando que se llama core. Comenzamos buscando un nombre para la variable, cofcore, de coeficiente de relación. El comando para que R sepa que queremos calcular el coeficiente de relación core, entre paréntesis, edad y FRE alta. Le estamos diciendo a R que obtenga el coeficiente de la relación de las variables. Pulsamos Run, ejecutamos para ver el resultado cofcore. Run nos da como resultado 0.01907617. ¿Qué significa esto? Que la correlación es muy baja, casi nula, como lo mencionáramos anteriormente. Cuando calculamos el gráfico de dispersión, ¿para qué nos sirve este resultado? Esta situación nos hace suponer que en algunos casos hay condiciones anómalas de salud en las personas del estudio, lo cual nos permitirá dejar abierta la posibilidad para otros estudios centrados en las particularidades de los casos. Pendiente de la recta. Ahora bien, estos resultados los podemos modelar matemáticamente. Podemos construir una ecuación que modele la relación de las variables. Para ello le decimos a R que cree una recta de la frecuencia cardíaca alta contra la edad. ¿De qué manera? Con LM, que significa modelo lineal, que va a ser una línea recta que va a ir relacionando la frecuencia cardíaca alta con la edad. Entonces, LM entre paréntesis FRE alta, que es la variable dependiente Y, contra edad, que es la variable independiente. Ejecutamos LM, pulsamos Run. Ahora ejecutamos para ver el resultado recta. Pulsamos Run. ¿Qué nos dice R? Que hicimos una fórmula donde la frecuencia alta depende de la edad, donde el coeficiente de la ecuación de la recta indica que el valor de la ordenada al origen es de 113.73351 y la pendiente de la recta es de 0.1293. Cuando la pendiente es positiva, nos indica que la recta es creciente. Nuestra pendiente, aunque muy cerca de 0, es positiva, por tanto es creciente. Entonces, la recta que estamos buscando sería de 113.73351, que es la ordenada del origen, más 0.01293, que es la pendiente por X. Esta sería la ecuación de la recta que nos está encontrando R. Si queremos ver esta recta dibujada, para comprender mejor cómo se da la relación entre las variables, traemos una última instrucción, ablen, que significa grafica la línea, entre paréntesis recta y col igual rect, para que grafique en color rojo. Ejecutamos la instrucción, pulsamos Run y ya podemos ver la línea en color rojo sobre nuestro gráfico de dispersión. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la relación de las variables es casi inexistente. De esta manera hemos llegado al final de este video tutorial de R. Esperamos haya sido de mucho provecho. La invitación para que ya comiencen a utilizar este potente paquete estadístico de análisis estadístico. Como habrán podido observar, es muy fácil de usar. Tan solo le propusimos algunas ideas con este ejercicio, pero hay muchas posibilidades con este programa. Gracias por quedarte con nosotros. Hasta la próxima.